Antes de comenzar la plática, voy a dar dos notas perfectamente claras para que ustedes tengan muy bien su identidad bautismal. Porque no solamente son bautizados, sino que además poseen un carisma. ¿Y eso qué es? La palabra carisma significa fundamentalmente una gracia recibida, no para mí, sino para construir la iglesia. Cualquiera que haya hecho una lectura sistemática del libro de los Hechos de los Apóstoles, con Lucas, o de San Pablo en sus cartas, incluso alguna de las cartas de San Pedro, reuniríamos 25 carismas. Y lo interesante de esta palabra es carisma, o sea, una gracia particular para construir la iglesia. Y entonces el catequista y el evangelizador son constructores de la iglesia. Ese es su carisma. ¿Qué le pasaría a un maestro de obras o a un albañil que se ponga a poner los ladrillos y las paredes en donde no corresponde? Lo mismo le pasaría a un catequista, a un evangelizador que no esté bien educado. Y esto es la primera parte importante de lo que nosotros vamos a detener. En un documento que se llama La vida consagrada, el Papa Juan Pablo II declara cuáles son los oficios de cada uno, fíjense bien, de los estados de la iglesia. Ustedes, los laicos, tienen por oficio desde Lumen Gentium ser precisamente los que dan testimonio con su vida. Y entonces, de los valores evangélicos. Pero en una segunda redacción de este documento, el Papa va a decir de ustedes que ustedes son el alfa y el omega de los valores, de los valores en el pueblo, es decir, delante de las demás personas. Esto es muy importante para que ustedes entiendan que el catecismo, lo mismo que la evangelización, no son elementos como antes que teníamos nosotros la catequesis sabatina y que nos mandaban allá y los chiquillos aprendíamos los elementos de primera comunión. Entonces, la catequesis ahora tiene todo un sistema que debe de utilizar. Ya tienen ustedes desde el año 94 un catecismo aprobado 2 veces. ¿Por qué? Porque hubo en la primera parte una réplica de parte de los obispos, se introdujeron todos los cambios que los obispos propusieron y después de 94 el catecismo de la Iglesia Católica es el gran documento que nosotros necesitamos conocer y trabajar muy bien. Segundo, me interesa que ustedes tengan perfectamente clara no solamente su identidad bautismal. ¿Y eso qué es, padre? Identidad bautismal para mí es lo que dice el documento Lumen Gentium. ¿Qué dice de los laicos? Cada laico es fíjense bien, cada bautizado es profeta, rey y sacerdote. Como Cristo es profeta, es rey y sacerdote. Pero necesariamente tiene que ser santo, apóstol y misionero. Si la persona tiene ausencia de cualquiera de estos 6 elementos, se podría decir que es un queso agujerado, o sea, un cristianismo agujerado. Todavía queda otra cosa, y es más grave todavía. En el catecismo del que estamos hablando, dice claramente, en el número 1266, que el bautizado, supongo que todas ustedes son bautizados, por supuesto, y entonces que el bautizado recibió de la Santísima Trinidad el día de su bautismo 3 cosas: las teologales, los dones del Espíritu Santo y las cardinales. 7 por 7, 7 virtudes, 7 dones. Y sigue el texto y dice, fíjense bien, aquí está toda la estructura de la vida sobrenatural, toda. Ahí andan buscando a ver por qué se santifica, que con la espiritualidad de arriba, que con la espiritualidad de abajo. Vive tu bautismo. Eso es todo. Aquí está toda la estructura de la vida sobrenatural, ¿verdad? Fíjense bien, que tiene su raíz en el bautismo.
Y entonces otra cosa, la iglesia, ahí dice en el documento que nos presenta todos los estados de la vida de Jesús, desde la preparación a la segunda venida, que es la preparación de Navidad, etc. Después el ciclo verde, y después 90 días que comenzaron el miércoles. ¿Para qué sirven esos 90 días? Para que cada uno de ustedes, catequista, vuelva a recuperar su bautismo. ¿Se les perdió? No, se les acabó el tiempo. Dice el documento Sacrosanctum Concilium que el tiempo de la Cuaresma, la primera parte de la Pascua, dice, tiene como clave que subamos nosotros con Jesús a morir con Él en Jerusalén. Está muy bonita la frase. Morir al pecado, hombre, esa es la clave. Segundo, dice, pero al mismo tiempo. Fíjense, catequistas, ustedes que dan la catequesis del bautismo a los adultos que son los papás. Pero al mismo tiempo, dice, trabajarán para renovar las promesas bautismales. Es decir, el día de la Pascua, sábado, en donde va a haber 9 lecturas, 7 del Antiguo Testamento por 2 del Nuevo, la clave no solamente es el cirio, las velas, las lecturas, sino después de que se bendice el agua de la pila bautismal, si es parroquia, entonces el sacerdote dice, habiéndonos preparado diligentemente. ¿Para qué? Para que recuperes el bautismo. Cualquiera de ustedes que tenga una tarjeta bancaria o una tarjeta para manejar, si se le acaba el permiso, ¿qué pasa? La tarjeta ya no sirve. Fíjense ustedes que los españoles por eso me caen bien. Si usted no tiene tarjeta de bautizado, no tiene servicios, ni la confiestan, ni la ungen, ni la... No estás en la inscripción. Por lo tanto, necesitamos entender que el sacramento del bautismo, que como dice este número, aquí está toda la raíz de la vida sobrenatural. Lo tengo que recuperar año con año el sábado de la Pascua, es decir, la noche que amanecemos en domingo de resurrección. Esta es la clave de todo lo que nosotros necesitamos entender y aprender. Estos dos números hablan de la identidad bautismal, porque ustedes lo van a leer en sus hojas, en el número 100 de la carta a las fiestas pascuales. En el número 100 exactamente dice, y hay que vivir este día de la Pascua como si fueran 50 días, fíjense, 50 días como si fuera un solo día, o más aún todavía dice, como un gran domingo, un día del Señor. Por eso el texto dice ahí, que tu fiesta sea sin fin. Por lo tanto, nosotros a veces no tenemos que hacer. Ordinariamente, esta iglesia nuestra le da mucha importancia al elemento culinario, cocina, hombre, cocina. Ya están preparando sus camarones, sus torrejas, su capirotada, vieja gorda, ¿qué más quieren? O sea, ¿y eso qué tiene que ver con la Cuaresma? Fíjense bien, en el año 84, en esta diócesis de Guadalajara, en donde todavía estaba don José Salazar y López, la Comisión Episcopal Mexicana autorizó para México un cambio. Y ese cambio implica que la abstinencia de carnes rojas, no vigilia, la palabra vigilia es el sueño, hombre. A veces lee uno en las panaderías empanadas de vigilia. ¿Serán empanadas de sueño o qué? No. La palabra vigilia refiere al sueño. La palabra abstinencia dice, el derecho canónico de la Iglesia Católica dice, todos los viernes del año es día de abstinencia. La Comisión Episcopal Mexicana nos manda que cada uno de nosotros tiene que elegir con qué quiere honrar la pasión de Cristo. Por lo tanto, son todos los viernes, no nomás la Cuaresma. Y entonces dice, bien, les vamos a dar 4 opciones. Un tiempo más amplio de oración, un servicio social o una limosna que duela, un trabajo apostólico, o por último, ¿sabe qué? Nomás no prepare nada, no capirotada, no camarones, no pescadito, no vino blanco, váyase para otro lado, un recalentado viejo que se acabó.
Con lo cual, fíjense ustedes, ya descalificamos estos elementos. Ustedes no son gringos, son mexicanos, por lo tanto ese es el derecho canónico. Yo vuelvo a insistir en la palabra carisma, y entonces esta palabra es muy importante a partir de que ustedes son carismáticos, pero no son de los del dengue, no. Dice Pablo, no todos son evangelistas, no todos son apóstoles, no todos tienen el don de milagros, etc. Y entonces, el don que ustedes tienen, el carisma que tienen que cuidar, es cualquiera de los dos, o el catequista o el evangelizador. En el año 88, el Santo Padre de muy feliz memoria, don Juan Pablo II, nos regaló 10 catequesis, 10, las tengo tomadas porque en la Arquidiócesis de México, el señor que dirigía aquello nos las apuntó, porque tenían esta idea muy clara: catequesis y evangelización es lo mismo. Pero como no quiero ponerme yo a mí de maestro, porque ustedes le dan crédito al Santo Padre, Juan Pablo II, ¿verdad? Y ahora ya santo. Son dos textos de las famosas catequesis de miércoles y otra del documento Catequesis de cómo se debe de llevar a cabo este texto. Desgraciadamente no se los puse, pero se lo podemos dar a la hermana para que se los transmita, y dice así. El primero es la catequesis del 5 de diciembre de 84 y dice: el día de Pentecostés los discípulos hablaban cada uno a la lengua que el Espíritu les sugería. Este es el tiempo de la Iglesia, que la Iglesia marca también el comienzo de la evangelización apostólica. El nacimiento de la Iglesia coincide con el nacimiento de la evangelización. Puede decirse que este es simultáneamente el comienzo de la catequesis. De ahora en adelante, cada uno de los discursos de San Pedro es no solamente el anuncio de la buena nueva sobre Jesucristo, y por lo tanto un acto de evangelización, sino también cumplimiento de una función instructiva que prepara para recibir el bautismo en la catequesis bautismal. A su vez, perseverar en escuchar la enseñanza de los apóstoles, por otra parte, en la primera comunidad de los bautizados, constituye la expresión de la catequesis sistemática de la Iglesia en los mismos comienzos. Puede decirse que este es simultáneamente el comienzo de la catequesis. Aquí tenemos nosotros que no son dos cosas distintas, sino es lo mismo. De hecho, desde cierto punto de vista, la catequesis litúrgica es también una evangelización, porque utiliza el texto ¿qué es evangelizar? El Evangelio Inciandi, evangelizar, dice Pablo VI, es una cosa muy sencilla: presentar la figura de Jesús, presentar la vida de Jesús, presentar el misterio de Jesús, presentar la doctrina de Jesús. Esa es una evangelización, y evidentemente no se da de una sola vez para siempre. Igual que la catequesis, que necesita estar dándole. Pero aquí está lo que yo llamaría con mucha crueldad la tumba de la Iglesia Católica. ¿Cómo que la tumba? Claro, aquí decíamos nosotros que esta catequesis se dirige a la persona. Ustedes me traen un ombligo fresco que acaba de nacer para que yo lo bautice, y los responsables son el papá y la mamá, y por añadidura el padrino y la madrina. ¿Se comprometen a educar en la fe a este niño? Sí, padre. ¿Cuándo? Los padrinos tienen el síndrome de: ay, ahí viene este desgraciado ahijado, ¿cómo le hago? Hay que darle un billetito de 100 pesos. Se comprometen a educarlo en la fe. En el documento inmediatamente posterior a la Iglesia en América, que guió nuestro amado cardenal, entonces, fíjense bien que el siguiente documento va a ser muy importante, porque dice hay que reestructurar los sacramentos de la iniciación. ¿Y esos cuáles son? Bautismo, confirmación, primera. ¿Por qué?
porque realmente, vuelvo a repetir, no están funcionando. Dice el catecismo que cuando una persona no ha recibido esta, ¿y quién la recibió? ¿Quién recibe esta evangelización o catequesis doctrinal? ¿Quién? Nadie. A veces ni los papás pagan multa y con eso ya se van con el ojo tuerto. Entonces, aquí tenemos, dice el catecismo, este es el momento de establecer un catecumenado post-bautismal. ¿Catecumenado post-bautismal? Pues ya está bautizado. Ese es el problema. Sacramentos que se reciben sin catequización es idolatría pelona. Un ejemplo muy sencillo. ¿Se acordarán ustedes del famoso eunuco de Candace? El Espíritu Santo toma por la peluca al apóstol, era diácono, lo pone en el camino y le dice, pide el primer rey de la historia. ¿Qué vas leyendo? El rollo de Isaías. ¿Y lo entiendes? Para nada. Te lo explico. Dice, comenzando por Jesús, él explicó toda la doctrina. Al terminar, catequesis, evangelización. Le dice, oye, ahí hay agua, ¿qué hace falta para que yo sea bautizado? ¿A quién de nosotros bautizaron? Ponemos dos ejemplos bárbaros que son, primero que nada, el famoso procurador de la policía milanesa y padre de la iglesia, San Ambrosio. A los 40 años ni a bautizado llegaba. Y sin embargo se va a transformar en el padre de la iglesia. El sinvergüenza de San Agustín, vieja, amante, política, mamá de su hijo. No se escandalicen. ¿Qué pasó? A los 30 y feria de años, con su hijo Deodato, se bautiza. Pero entonces ahí tenemos nosotros precisamente toda una tradición. Y ese, ¿por qué? Porque cualquiera de ustedes puede bautizar. Si alguno de ustedes bautiza, yo creo en su sacerdocio bautismal. Yo ya no vuelvo a bautizar. Le doy lo que le falta: unción de pecho, unción de cabeza, y lo que no tiene, la hojita parroquial. Claro, pero la criatura ya está bautizada. Este es un magicismo. Por eso les pongo de antemano, vean ustedes cómo el catecumenado del eunuco de Candace está mandado nada más que por el Espíritu Santo. Toma a Felipe de los pelos, lo pone en el camino, y ahora sí, a este es el cliente, bautízamelo antes de que acabes. Texto número 2, catequesis tradende. La catequesis es una etapa, es una etapa de la evangelización. Más concretamente, la finalidad de la catequesis en el conjunto de evangelización es la de ser un periodo de enseñanza y de madurez, es decir, el tiempo en el cual el cristiano, habiendo aceptado por la fe la persona de Jesucristo como el Señor, y habiéndole prestado su adhesión global con la sincera comunión del corazón, se esfuerza por conocer mejor a este Jesús en cuyas manos se ha puesto. Conocer su misterio, el reino de Dios que anuncia, las exigencias y las promesas contenidas en su mensaje, y luego los senderos que ha trazado a quien quiera seguirle. Aquí tenemos cuál es el lugar de la catequesis, pero ni se separa, ni se empalma, ni es paralela, es lo mismo. Es como cuando ustedes hacen del pan viejo capirotado, ¿verdad? Ese pan viejo que está ahí nada más que revolcado con piloncillo, hombre. El último texto para entrar ya en nuestro trabajo. Dice, oír las enseñanzas de los apóstoles. Este es de la carta del 12 de diciembre de 84. Oír las enseñanzas de los apóstoles. Esto significa el encuentro recíproco en la fe de los que enseñan ustedes catequistas, ustedes evangelizadores, y de los que son instruidos, sus clientes que van a oír la evangelización o la catequesis. Precisamente esto es la catequesis, según la palabra griega catequeo. Esta palabra originalmente significaba llamar desde arriba o desde lo alto. Comenzamos en la página número 1, donde dice que tu fiesta sea sin fin. La celebración de la Pascua dura 90 días. Ya comenzaste el miércoles de las cenizas. Vas a terminar el día de Pentecostés, 3 meses seguidos. Y ahí, uno de los números, el 100 de la carta de las fiestas pascuales, te va a decir que ahí termina la Pascua.
Sin embargo, a mí me interesa, antes de pasar adelante, una palabra muy sencilla: la liturgia. ¿Qué es la liturgia? La liturgia es el ejercicio de nuestro sacerdocio bautismal. El sacerdocio en la iglesia se divide en dos departamentos: el bautismal, que es de ustedes, y el ministerial, el del servicio, que es el del obispo, el presbítero, el párroco. Pero es el mismo sacerdocio de Cristo. Entonces, ¿quiere decir que ustedes son sacerdotes? Sí. No, y pues a ver si lo van siendo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque dice el documento Lumen Gentium, cuando habla del sacerdocio bautismal, que cada una de ustedes es sacerdote, como Cristo es sacerdote en la cruz y en el altar. ¿Y cómo van a ser ustedes sacerdotes? Dice: si unen piadosísimamente a la oblación de Cristo. Ahí viene. ¿Cómo eres sacerdote? Cuando le das, el padrecito va a levantar la hostia y va a decir, y tú contestas. El padrecito va a levantar la copa, y tú contestas. El padrecito se va a inclinar y va a decir una oración que es secreta. Y entonces dice, fíjense bien, lo que verdaderamente te estamos, ¿cómo dije? Lo que verdaderamente te estamos, ustedes y yo. A ver, ¿qué estás ofreciendo? Nada. Entonces yo y ustedes hacemos una oración vacía. Lo que verdaderamente te estamos ofreciendo es un corazón contrito y afligido porque tú nos desprecias. Pero entonces, en el momento en el que el sacerdote, antes de lavarse las manos, allí tienes que descargarme todo. ¿Qué tienes que descargar? Tu trabajo, tu descanso. Y oye, padre, sí, descanso. 8 horas de sueño y el domingo no trabajas. No, pero yo hago tortillas. Ya te voy a cobrar multa. Entonces, ya entendieron, trabajo, descanso, pero les falta una muy interesante: contradicciones. Esa es la masa eucarística del laico, que juntamente con la ofrenda, por eso el sacerdote ya se va a lavar las manos, le dice al Padre lo que verdaderamente te estamos ofreciendo, y entonces tú dices: mi trabajo, mi descanso, mis contradicciones. Dice San Pablo: sea que comas, sea que bebas, haga lo que hagas, prepáralo para la Eucaristía. Fíjense ustedes que aquí necesitamos una catequesis muy violenta sobre la nueva manera de celebrar la misa. Ni los padres ni ustedes saben celebrar misa bien. Desde el año 2000 nos cambiaron la manera, y ustedes tienen que aprender, y nosotros también. Y entonces, ¿qué es lo que tenemos que aprender? Fíjense ustedes que si ciertamente todo sacramento es una epíclesis, y eso que es padre, el sacerdote dice: Padre, por favor, ¿me prestas el Espíritu Santo? Sí. ¿Para qué lo quieres? Para que estas especies de pan y de vino, el Espíritu Santo las transforme. O sea, no es una acto mágica de palabra, ¿verdad? Ok, pero viene la segunda, y esa, ustedes paren oreja, porque no están bien escritas. ¿Y qué dice la segunda? Oye, Padre, ¿me prestas otra vez el Espíritu Santo? ¿Y ahora para qué? Para que estos, todos los asistentes a la misa, sean el cuerpo de Cristo. Y ustedes que entran y salen tan fritos como si no hubiera pasado nada. O sea, como techo enchapapotado, mucha agua pero no corre. Por lo tanto, cada vez que vas a misa, la segunda invocación del Espíritu es para ti, igual que para mí. Y entonces aquí tenemos nosotros por qué en el siglo V, además del catequesis, habían inventado la mistagogía, traducción simultánea, es sacramentología. ¿Cuáles son los sacramentos? Y entonces este sacramento inicial con el cual tú te santificas, y es la raíz de la santificación, que se llama bautismo, lo tienes que recuperar otra vez ahora cuando la iglesia te enseña. ¿Cuándo? El domingo de Pascua, por lo menos, ¿verdad?
Por lo tanto, aquí tenemos nosotros ya un trabajo muy importante. Liturgia, dice, la iglesia celebra y anuncia el misterio de Cristo y dice, lo celebra en la liturgia a fin de que los fieles vivan de Él y den testimonio en el mundo. Por lo tanto, la primera función no solamente es el ejercicio del sacerdocio, sino que también se hacen presentes los grandes misterios de Jesucristo. Hoy Jesús se retira al monte a orar y nosotros nos vamos a retirar con Él. El hoy de la liturgia es hacer presente. Hay un cuento muy divertido que se llama El Principito y en su planeta él ve el atardecer y un día jala la silla 6 veces y dice, estaba muy triste el Principito porque quería ver atardeceres. El Santo Padre Juan Pablo II nos dice que nosotros en la Eucaristía nos ponemos a los pies de Cristo crucificado. Y por eso es allí en donde tenemos que descargar. En los Viernes Santos, cuando me toca a mí, o me había tocado presidir particularmente la ceremonia, entra el sacerdote, ni saluda, ni bendice, ni nada, arrancamos en seco. Y luego, a la hora de la homilía, les decía, este es el momento en el que nosotros necesitamos despojarnos de todos nuestros pecados. Voy a utilizar la frase del Rey David. ¿Alguien tiene ofrenda para Cristo? ¿Algún ratero? ¿Algún adúltero? ¿Algún sexomaníaco? ¿Algún? Y dice una viejita, ya no, padre, ya no. ¿Cómo que ya no? Écheme. O sea, Jesucristo es el que es hecho por nosotros, el que nunca tuvo pecado, fue hecho por nosotros pecado. Suéltelos, hombre, ¿para qué los quiere? Nomás los está guardando para que luego se los cobren. Entonces, yo creo que necesitamos aprender. Por eso, la Sagrada Liturgia, fíjense, dice, el Catecismo de la Iglesia Católica habla en los siguientes números, ¿verdad?, acerca de cómo la Santísima Trinidad actúa mediante la Sagrada Liturgia. Eso no los vamos a brincar hasta que lleguen ustedes a Cuaresma en la página 5. ¿Por qué? Eso lo leen ustedes aparte. A mí me interesa que precisamente el primer domingo nosotros vamos a ver a Jesucristo que se retira a orar y es tentado. Y la palabra 40 no significa necesariamente del 1 al 39 y después 40. Es un número exacto. Sin embargo, 40 días la cólera de Dios echó el diluvio. 40 años anduvo el pueblo del desierto. 40 días estuvo Jesús, etc. Y también, desde cierto punto de vista, hay una cuarentena después de la Cuaresma. Son los 7 días de descanso y los 3. Y entonces, esa es la cuarentena del fuego. Para que al término de estos 50 días, nosotros lo tomamos desde el primer día de Pascua, pero se quitan los 7 días de lo que llamaríamos nosotros la octava, y los otros 2, quedan nada más 40 días en donde Jesús se va a aparecer hasta los discípulos hasta que venga la entrega del Espíritu Santo de una manera solemne. Ya había habido una entrega en el mismísimo día. Y entonces dice, carta circular sobre las fiestas pascuales de la congregación del culto divino, etc. Número 6. La celebración de la Cuaresma es un tiempo favorable durante el cual se asciende a la montaña de Pascua. Es decir, subimos nosotros, el Sacrosantum Concilium va a decir que es un tiempo en el que nosotros subimos a morir con Jesús. Dice, pero al mismo tiempo, y entonces dice doble relación, es para que nosotros recuperemos el bautismo. Recuperar el bautismo. ¿Lo habíamos perdido? No. Siempre la fiesta de Pentecostés, que era la fiesta de la ley, Pablo dice, el cristiano no tiene ley. La ley del cristiano es el Espíritu Santo. Y el de nosotros dice que es dócil al Espíritu Santo. Díganme para darle un garrotazo, ¿verdad? Todos los textos de Pablo acerca del Espíritu Santo son negativos. No lo contristes, no lo maltrates, no lo expulses, no lo provoques, algo más. O sea, no sabemos vivir con el Espíritu Santo. Por lo tanto, dice, ascender la montaña de la Pascua. Cuando nuestro Señor deja que su amigo Lázaro muera, Él sabe todo. Ahora sí dice, vamos a ver a Lázaro, porque le mandaron un recado, tu amigo, aquel que tú quieres,
está enfermo. Y Jesús se hace el desentendido. Ya que está muerto, se encamina. Y entonces dice, nuestro amigo Lázaro duerme. Dice, si duerme está bueno porque el que duerme está en salud. No, dice, ya murió. Y aquí tenemos nosotros un punto muy interesante. Subir a morir con Cristo, que es el bautismo. El verdadero bautismo de la iglesia, que antes siempre era en agua moviéndose, no en una pila bautismal, y por eso a veces era una verdadera alberca. Pienso en la pila bautismal de Cuernavaca, para sumergir y hacer que la persona salga del agua. Nosotros no vivimos en el agua, ¿verdad? Al revés, si permanecemos en el agua, capaz que otro el cristiano, ¿verdad? Por eso lo sumergen y lo hacen salir 3 veces en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora se comportan como los recomendanos con un chorrito de agua. Parece que no tienen agua. Entonces, ¿qué sucede? Que dice, vamos a morir con Jesús. El símbolo de la muerte es la emersión y, fíjense, sumersión y emersión, para que el otro tranquilamente salga. De ahí que precisamente aún en eso nuestros signos alcanzan a ser verdaderamente muy pobrecitos. Sigue, ¿qué más? Y entonces dice, el tiempo de la Cuaresma, con su doble carácter. ¿Cuál es el doble? Subimos con Jesús para morir, pero la parte más importante es recuperar nuestro bautismo. El pueblo de Israel hacía exactamente lo mismo en Pentecostés, porque había recibido la ley de Moisés. Y entonces vivían en unos techitos, hacían la finta de que estaban viviendo en el desierto y recuperaban la ley. Para nosotros la ley es el Espíritu Santo. Fíjense ustedes que cuando yo celebro con mi gente en Pentecostés, les hago que digan, esta era tu casa y se me había olvidado. ¿Qué? Esta era tu casa y se me había olvidado. Esa es la clave. Esta es tu casa. ¿Sois tan ignorantes que no sabéis que vuestro cuerpo es la casa del Espíritu Santo? Esta se nos olvida todos los días y por eso pecamos. Se nos olvida que también Pentecostés es precisamente el gran día en el que tendríamos que decirle la mentira de los mexicanos. Esta es su casa, Señor, tome las llaves y la escritura. ¿Qué dicen? ¿Le entienden, maestros de Israel? Hay que enseñarle a la gente que no hay que ir a ningún templo, ni arriba, ni abajo, ni en medio. Si el Espíritu Santo no está dentro de ti, no me vengas con tarugadas. Entonces, otra vez. Desgracia, se nos olvida fácilmente que el cuerpo es el templo en el que vive el Espíritu Santo. Si alguno de ustedes me ama, dice Jesús, yo vendré, me traeré conmigo al Padre. ¿Y ustedes qué dicen? Ese es el problema del catolicismo. Los pecados, dice en el Antiguo Testamento, sobre todo de algunos, dice, algunos permanecen allá, pero otros permanecen en el cuerpo. Y por eso dice Hebreos, que también la dice Pablo en Romanos, todo aquel que maltrate mi templo. ¿Cuál es el templo? Esa es la clave. Enseñarle desde pequeño a la criatura que tranquilamente la casa en donde la Santísima Trinidad vive somos nosotros. Aquí, para que descansemos un momentito y sigamos después, ya tenemos un buen rato, y después de que está la gente así, dicen que si no mueve los corazones, mueve los asientos. Vamos a dar 10 minutos de aire, pero aquí lo interesante es también, así como teníamos nosotros un vía crucis para acompañar a Jesús hasta el camino, y también todavía pusieron ya una estación 15, que es la Pascua. Los padres de San Juan de los Lagos en algún tiempo hicieron una cosa muy bonita que llamaban el Camino de la Luz. A mí me parece que más bien es el camino de la resurrección. Desde el día de la resurrección hasta el día de Pentecostés no tenemos nada. A mis monjitas les hago bulla y les digo, ustedes nada más agua de limón y chocolate, ¿verdad? Con la tarugada de los huevos de la coneja. ¿Cuál coneja y cuál es huevo? O sea, la resurrección. Hay que esperar durante estos 50 días
yo hice una lección con 14 estaciones, por ahí anda rodando, creo que está por ahí en venta. Y entonces, en esa lección aparece, desde la contemplación de que Jesús se va, varones galileos, lo que así veis, así también va a volver. Ay, que nosotros somos los suplentes de los apóstoles, ¿verdad? Por lo tanto, para continuar en la segunda parte, 10 minutos de aire sin moverse y nomás moviendo las patitas. El ejercicio de la obra de la redención consiste en hacer presentes los grandes misterios. Cuando estamos en Navidad, dice, hoy nace Jesús. No en Belén, sino en cada uno de nosotros. Reyes magos, hoy se le ofrece a Jesús no oro, no incienso, etc. Entonces, la Sagrada Liturgia hace un hoy. Y ese hoy es el que necesitamos celebrar. Pero a mí me interesa porque sigue adelante, porque dice, robustece admirablemente las fuerzas para predicar a Cristo. Ustedes, sea que por un lado den catecismo, sea que por otro lado sean evangelizadores, los dos se transforman propiamente en un carisma. Y Pablo le va a recomendar a uno de sus hijos en el episcopado, a Tito le va a decir, por favor, fíjate, reaviva en ti. ¿Qué significa eso? Cada uno de nosotros va a hablar de lo que sabe y de lo que conoce. Cuando San Pablo comienza a predicar, particularmente una vez que Jesús lo tumba y le declara quién es Él, inmediatamente después del bautismo, inmediato se pone a predicar. Pasan 5 años y Pablo no tiene ninguna conexión todavía con Pedro y los otros apóstoles, sino simplemente él está trabajando en lo que llama el texto Arabia, que no es la Arabia contemporánea. Y entonces, cuando lo van a matar, entonces lo descuelgan en el mismo lugar en donde él va a caer, Damasco, y se lo devuelven, y entonces Pablo decide visitar a Pedro. Y entonces pasa una semana con Pedro, le enseña todo lo que tiene que hacer, y ya de despedida dice que Pedro le extendió las manos en señal de comunión. Para nosotros, cualquiera que sean los carismas, incluidos aquellos que la Iglesia decide, por ejemplo, las congregaciones religiosas, se supone que es un carisma que la Iglesia ha autorizado y ya está institucionalizada, sea de derecho diocesano, sea de derecho pontificio. Evidentemente, de derecho pontificio quiere decir que es seria. Pero el párroco necesita de un montón de hermanos nuestros, fíjense bien, que sepan leer, que sepan acompañarlo como la extensión de las manos para dar la comunión a los hermanos particularmente enfermos. Fíjense ustedes, en la última hoja del misal viene una bendición para que cualquier cristiano, cualquiera, que no le falten dedos en las manos, ¿verdad?, le ayude al cura a dar la comunión. Eso de ministros extraordinarios se colgaron en el nombre. Sí, porque fíjense, si el Papa es ministro ordinario, el presbítero es ministro ordinario, ¿cómo va a ser el acto extraordinario, hombre? Cuando mucho será suplente. Pero, fíjense bien, si cualquiera de ustedes puede servir a la hora de la distribución de la comunión, ni me interesa. ¿Saben qué sí me interesa mucho? Los hermanos enfermos. Porque entonces hay que llevarle al enfermo la comunión, acompañarlo un momento, y realmente ese es un servicio que yo llamaría muy cualificado, pero eso es otra cosa. Aquí dice que, fíjense, la Sagrada Liturgia a ustedes los robustece admirablemente para que prediquen a Cristo. Probablemente los chiquillos contemporáneamente sean sumamente difíciles. Acuérdense ustedes que siempre el dulce engaña y seduce. ¿Por qué? Cuando yo era chiquillo y que íbamos a la parroquia el sábado, nos daban un boleto, pero en las posadas había premios, y entonces esos premios tenían X, por ejemplo, vamos a decir 40 boletos, los premios buenos, ¿verdad? Y yo creo que tenemos que tener ese elemento de, vamos a decir, acompañamiento.
Pero aquí lo que dice, robustece admirablemente las fuerzas. ¿Qué significa eso? Que muchas veces, uno de ustedes me acababa de decir, su verdadero problema no son los niños ni los jóvenes, sino los viejorros endurecidos. ¿Y de cuándo acá tú eres viejo? Si tú también eres tan ratero como yo. Cohetero con cohetero no se vuelven. Quieren igual, ¿verdad? ¿Y de dónde le vino a este? Decía mi abuela de broma, ¿y de dónde le vino el ne a Bartolomé? Entonces, uno de los grandes trabajos que ustedes catequistas, ustedes evangelizadores van a tener, va a ser capaces de crear la fe. La gente, por una benevolencia, le dice al consagrado, la religiosa, el religioso, el sacerdote: Padre, usted que está más cerquita de Dios, Dios te oiga. Pero fíjense que es un acto de fe. Al revés, nosotros, nuestro acto de fe es un poco despectivo y decimos: usted que anda en la beatería, oiga, no me informa, por favor. No se den por ofendidos. La palabra beatería es bellísimo porque la palabra beatus significa feliz. Amén. Segunda parte, número 7.3, dice: la liturgia, que es el ejercicio del sacerdocio de Cristo. ¿Verdad? En ella los signos sensibles establecen lo que realizan, es decir, la santificación del hombre. Entonces, ustedes son las que más o menos están llevando. Yo siempre he pensado, sobre todo pensando en mis catequistas de primera comunión, etc. Me acuerdo todavía hasta del nombre, Lolita. Sí, en serio, era muy interesante. ¿Por qué? Porque aquella persona, por ejemplo, los sacerdotes ordinariamente hemos visto o a otro sacerdote, o nos gusta el oficio del sacerdocio, y entra por los ojos el llamamiento. Yo me acuerdo de esa persona que era la que organizaba la catequesis, y verdaderamente me acuerdo como una persona de Dios. O sea, aquel estado de mansedumbre, aquel estado de compasión, pero que tranquilamente también tenía esta capacidad de la enseñanza. Mientras el bautizado católico no tenga ese apetito de ser apóstol misionero, que es identidad bautismal. ¿Qué dice Pablo? Ay de mí si yo no evangelizo. ¿Y qué tendrían que decir ustedes una vez que le han encontrado el sentido de extraer? ¿Te imaginas cuando Cristo te diga: yo estaba en la idiotez supina de un niño y tú me hiciste entender que Dios era mi Padre? Y tú me hiciste entender cuál era el pecado, y tú me hiciste entender cuál era la gracia. Nosotros no sabemos por qué obras de misericordia el Señor nos va a recapacitar. El evangelizador y el catequista está en las obras de misericordia espirituales. ¿Cuál es? Enseñar al que no sabe. Pero esta enseñanza del que no sabe es una enseñanza querigmática, es decir, la primera predicación. Cuando el chiquillo, en vez de oírlo de los labios del papá o de la mamá, lo está oyendo de Cristo. Te voy a inflar el ego. ¿Quién es mi padre? ¿Quién es mi madre? ¿Quién es mi hermano? Y San Agustín dice que cada vez que él libera a un cristiano, y yo digo, cada vez que tú catequizas a un niño, tú eres padre, tú eres madre de Cristo. ¿No se está colgando, padre? No. Lean los documentos que nunca han leído. Lumen Gentium, cuando va a hablar de la iglesia, señoras y señores, ¿quién es la iglesia? No, que nosotros, en primera persona. Ahora sí ya les entendí, porque ya no podemos decir que la iglesia arriba va a estar en la iglesia de Jesús. Bien, dice la iglesia, igual que la Virgen María, que colgadotas se dieron, ¿verdad? No, eso es bellísimo. La iglesia, como la Virgen María, permanece virgen, ni se cuelguen, ya no hay de eso. Pero fíjense bien que el sagrado texto del Concilio Vaticano II va a utilizar el principio de un padre de la iglesia. Y entonces va a decir: por una fe jamás quebrantada, por una esperanza nunca interrumpida y por una ardiente caridad. Ese es el estado virginal del alma del cristiano, no el defectito así. ¿Ya?
Entonces todos son vírgenes, ¿verdad? Claro, por supuesto, porque está hablando precisamente de ese estado del alma, no estado del cuerpo. Y entonces dice, fíjense bien, dice, la iglesia como María permanece virgen, y dice San Ambrosio, ¿por qué? Por las teologales. Y luego dice, la virgen, o sea, la iglesia como María también es madre. ¿A qué horas? Cada vez que tú evangelizas, cada vez que tú catequizas, Agustín, y con él toda la tradición, tú eres padre y tú eres madre de Cristo. Orígenes, y eso sí va a ser bárbaro, cuando nos enseña que cada vez que escuchamos la palabra, dice, concebimos y engendramos. Cada vez que hacemos las cosas buenas, damos a luz. Pero cuando cometemos un pecado mortal, fíjense qué palabra más horrenda, abortamos. Entonces, aquí tenemos nosotros ya el contexto de una espiritualidad evangelizadora y carismática, una evangelización propiamente catequética, y lo interesante va a ser este servicio. La Santa Madre Iglesia considera un deber suyo presentar con un sagrado recuerdo en determinados días a través del año la obra salvífica de su divino esposo. Y entonces dice, toda la conmemoración de los misterios, que los va a poner precisamente, estamos en el número 102.1, página 6, dice, hace presentes en todo tiempo para que puedan los fieles ponerse en contacto con ellos y llenarse de la gracia de la salvación. ¿Qué estamos haciendo ahora? Decía Lumen Gentium en orden a los estados de los religiosos, Cristo cuando se retira a orar, esta es la cuaresma, retirarnos a orar. 3 recomendaciones para la cuaresma. Son 90 días, 40 de cuaresma y 50 de Pentecostés, en que vamos a tener liturgia propia. Por lo tanto, dice, o lees con la familia o lees tú solo, por lo menos leer esas partes. ¿Por qué? Para prepararnos, ahora sí, asiduamente, y poder decir, sea el domingo, sea el sábado, cuando vayamos a los oficios de la Pascua, que nos hemos preparado para decirle al Señor, Señor, quiero volver a hacer alianza contigo. Lo que decíamos, esta es tu casa. El cristianismo es una religión que todavía no hemos descubierto. En la carta de los Romanos dice San Pablo una cosa bárbara. Dice, ustedes fueron pensados, fíjense bien, este es filósofo, no es el cuentito del libro del Génesis. Ustedes fueron pensados por Dios desde antes de la creación. Ándale. Luego pues, estás con Dios. Y fueron predestinados, palabra muy pesada, ¿a qué tú? A hacer, fíjense bien, a hacerse sus hijos. Y por eso te agració, te compró a precio de sangre y te glorificó. Por lo tanto, si nosotros quisiéramos hablar de justicia, la verdadera justicia del cristiano no tiene nada que ver con la de Aristóteles, de darle al otro. Sí, pero de darle a Dios. ¿Cuál es el presupuesto de Dios sobre ti? Que quiere que tú seas su hija. Hace 2 domingos oímos un evangelio bien difícil. Déjate robar, déjate, si te dan cachetada con la otra, etc. Y todo es para que tú seas hija de Dios. En el Evangelio de Juan aparece esa bárbara relación en donde dice que precisamente para que nosotros nos hagamos, y a uno les fue dado hacerse hijos de Dios. El bautismo, y aquí no me gusta la palabra mágica, por la acción de la dinámica en la cual nos entregan todo el equipo, la Santísima Trinidad en pleno te da las teologales, las cardinales y los dones del Espíritu Santo. Por lo tanto, aquí está todo el equipo para que vivas una vida espiritual verdadera. No vaya a ser que cuando llegues a la vida eterna, pongo por testigo a los oyentes, ¿verdad? Que le digas al Señor, no me dijeron eso los padres, al quemadero, y póngale la mecha con todo el regalo que le hice el día del bautismo. Porque ni siquiera hemos abierto el paquete. El paquete dice teologales, capacidad de creer en Él, esperar en Él, amarlo, justicia, fortaleza, templanza, prudencia. Y los 7 dones, ¿para qué? Como no vamos a hacer las cosas bien hechas, nos regala el Espíritu Santo. Por eso,
necesitamos saber celebrar la liturgia, porque fíjense bien, en el número 10 del Lumen Gentium habla de su sacerdocio, de manera que no puede ser ejercido si no hay sacramento. Pongo un ejemplo muy sencillo. Un jovencito de 20, 15, 18 años que no está confirmado. Oye, padre, fíjate que este niño me lo van a operar y va a quirófano. ¿Me le dan la unción? No, no puedo. ¿No puedes ungir? No. ¿Tengo la mano tuya? No. No está confirmado. Ah, no hay problema, yo te lo confirmo. Ah, ¿cómo puede? Hombre, como tu papá puedo. ¿Por qué puede el presbítero, cuando hay una urgencia de este género, ungir, o sea, darle el Espíritu Santo, confirmación, a cualquiera que esté enfermo de gravedad, si no lo tiene? Porque no está cabal, le falta todavía la confirmación. Y entonces, una vez que tiene los sacramentos de la iniciación, se puede casar, se puede hacer cura, etc. Y entonces, por eso, el derecho canónico prevé que cuando viene esto, el sacerdote tranquilamente se desplaza, suple, me dije extraordinario, suple al obispo y él confirma. Y vale, padre, así me dijo algún hermano mío que no sabía derecho, pero pues no sé que sigue el derecho canónico, ¿verdad? Allá el tuyo, el mío dice que sí. ¿Para qué? En el número 6 todavía dice, número 105, en diversos tiempos del año, de acuerdo con las instituciones tradicionales, la Iglesia completa la formación de sus fieles por medio de ejercicios de piedad, por medio de ejercicios espirituales, corporales, instrucción, plegaria, obras de penitencia, obras de misericordia. El miércoles, ¿qué les dijeron? La oración cristiana está oculta, la limosna cristiana está oculta. Luego, la ascesis cristiana, ¿y eso qué es? Ascesis era el ejercicio preparatorio de los atletas. La traslación a nuestra palabra es prepararnos para saber vivir bien como cristianos. Entonces, a ver, estoy yendo a misa, estoy pagando, estoy haciendo, verdaderamente soy. Y la persona hace un examen de conciencia. Todas estas acciones, sea de la ascesis, ay, hoy tengo mucha hambre porque estoy ayunando. Hay unas que, pues no se te ve porque en la mañana tripa, antes más bien tendrías que hacer más ayunos, ¿verdad? Es más fácil que ayunen por la tripa que por Dios, ¿verdad? Entonces, ¿qué más? Es bien importante que estas tres obras, si fueron el miércoles a tomar la ceniza, pero no nada más como la viejita que llegó, como dijeron, toma, sacola. ¿Saben ustedes qué era tomar la ceniza en los viejos tiempos? Estaba una palangana de ceniza, tú llegabas y metías las manos en la ceniza y decías, ¿vuelvo a la vida de Cristo o vuelvo a las cenizas? Eso era un juramento bueno. No es que te pongan un pedacito de tilde en la pelota, cualquiera, ¿verdad? Entonces, no, es la inscripción. Señor Jesús, Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, voy a preparar la casa. Acerca de esta palabra, me encanta el libro de la sabiduría, ya dice toda una profecía. La sabiduría, ese es Jesús, el verbo encarnado. Se fabricó una casa, el pellejo del hombre. Y entonces dice, voy a ir a comprar vino para hacer fiesta. Regresó y ya estaba cerrada. Así dice el texto. Por eso cuando San Pablo nos habla de no abrir a la conducción del Espíritu Santo, no provoques, no contristes, no expulses, no te sientes encima, no lo eches fuera, ¿verdad? Entonces, hacer vivir. Esta cuaresma sería un buen acto de justicia, que seamos sus hijos. Si en realidad nos hacemos verdaderamente hijos, todo hijo de San Juan, a los más detestables, son hijos de Dios. Y por eso Jesús, uno de los mandamientos que dice, habrás oído que se dijo en los antiguos, ama a tu amigo, odia a tu enemigo. No, yo aquí te digo, ama al enemigo. ¿Qué es lo que hace el primer mártir cristiano cuando está cayendo la lluvia de piedras? No le tomes en cuenta este pecado. O sea, ahí es donde aparece la gran parte. Completar la formación, siempre estamos en formación. 43, 44 años de cura y todavía no acabo, me acabaré, dijo don Teofilito.
La última obra maestra es, ¿sabes cuál? Es tirar la papa decentemente. Ese es el gran trabajo. Siguiente página. En la carta dice, la carta circular sobre las fiestas pascuales de la Congregación por el Culto Divino. Y entonces, ya habíamos leído nosotros, y aquí dice en el número 6, en el párrafo 2, el problema está en que mientras que el cristianismo necesite cosas de afuera, ¿qué dice San Agustín? Ya está bien viejo. Yo te andaba buscando afuera cuando tú estabas. ¿Dónde? Pueden ir a donde quieran, Jerusalén, Roma o donde quieran de romería. Si Dios no está dentro de ti, vales un cacahuate tú y la peregrinación también. Ya está claro, porque entonces lo que vamos a recuperar ahora sí, fíjense bien, les voy a poner un ejemplo bobo. Oigan, fíjense que viene el Papa Francisco y dijo que iba a llegar a mi casa. Ay, pero el cuarto de baño está muy feo, voy a hacer un cuarto de baño más bonito. No, la cama está muy fea, voy a comprar una camita más grande. Y ya que hiciste todos tus dengues, te dice, pues no llega porque va a pasar rápido. ¿Qué preparación hacemos para que Dios esté con nosotros? Se llama estado de gracia. Y aún en estado de desgracia, metiéndote dentro de ti mismo, puedes decirle, Señor, he pecado contra el cielo y contra ti, no soy digno de llamarte tu hijo, ¿me das chance de que llegue al sacramento de la confusión? Y entonces, una vez restablecido otra vez la comunión, común, unión, ahora sí, yo soy mucho más que el tabernáculo del pedacito de pan. Aquí están los 3 cabales. Pero yo tengo que ser para él su hijo, yo tengo que ser para él su hermano, yo tengo que ser para él su templo. Eso es lo que necesitamos renovar, eso es lo que necesitamos formarnos a nosotros mismos. Un cristianismo demasiado denguero, demasiado peregrinador, demasiado bailarín. El Señor no quiere bailes, el rey David por eso se encueró, digo, para bailar pues por el arca. No malentiendan. Entonces, dice, se preparan para renovar sus promesas bautismales. Busquen en el catecismo qué les regala el bautismo. El bautismo te hace hijo de Dios. El bautismo te hace la casa de la Trinidad. El bautismo te hace hermano de todo ser humano, bueno o malo. Capaz que te toca ser bueno. Y entonces, ahora sí ya vamos entendiendo. Por eso, durante la Cuaresma, dice, hay que organizar la catequesis de aquellos adultos bautizados que, habiendo sido niños, no hayan recibido. Pues, ¿quién recibió catequesis bautismal? Nadie. Cuando mucho, una palabreja vieja muy divertida, ya que llegaban al famoso latinajo, ¿quieres ser bautizado? Y entonces contestaba el acólito, ¡bolo! ¿O sale pedorro? Y lo que querían decir era, sí, quiero. Y eso es lo que tenemos que decir, pero el día de la Pascua, ¿verdad? Entonces, catequesis, tú prepárate a ti mismo, lleva esta Cuaresma con tus 40 días a ver todo lo que no sabes como bautizado. Dice, y que tampoco hayan recibido, etc. Al mismo tiempo, establezcanse celebraciones penitenciales para la reconciliación. Aquí viene un viejo mandato de los famosos 5 mandamientos de la Iglesia: confesar y comulgar por lo menos una vez al año, diafranos. Ahora que la Iglesia te da permiso de comulgar, ¿cuántas veces cada día? Para los que no saben, 2. Por lo tanto, estamos dando diafranos una vez al año. Por favor. O sea, ya ni la trazan, ¿verdad? Entonces, las celebraciones propias, los domingos de la Cuaresma, nosotros vamos a seguir todo un ciclo. La Iglesia ha inventado un triple ciclo, A, B y C. ¿En qué ciclo andamos? Sí, entonces quiere decir que arranca. Lo cual sería, si verdaderamente siguiéramos el ciclo completo cada año durante 3 años, habríamos recibido una catequesis litúrgica mínima.
porque se parecen a los beisbolistas cuyo béisbol nada más tiene una base, cual el domingo en misa. Y ya llegan a home, ¿verdad? No, faltan otras 3. Entonces, acuérdense que la religión católica es fundamentalmente una religión vital. Yo soy la vida, yo soy el camino, yo soy la verdad. Por lo tanto, es la única verdad que existe, es el único camino que hay. Y por eso lo que nosotros le devolvemos, y lo decimos muchas veces, es lo que tú mismo nos has dado. Dice a todos, debe de darse sobre todo en las homilías del domingo, página 5, último párrafo número 12, la catequesis del misterio pascual. ¿Cuál es esa? Jesucristo, una vez que ya ve que culmina el tiempo, podríamos arrancar con el principio. ¿Cómo ardo el deseo de ser bautizado con ese bautismo de sangre? En el Evangelio brevísimo de Marcos aparecen 3 veces que Jesús anuncia, profetiza su pasión. Y entonces, cuando ya llega el tiempo, Juan, que es uno de los mejores redactores, dice, habiendo llegado el tiempo, entonces Jesús decide celebrar la última Pascua judía para la primera cristiana, en donde ya no va a ser un borrego el que se sacrifique, sino el niño. Curiosamente, si se lee atentamente el Evangelio de San Juan, hay muchas cosas que son muy importantes y que nos recalcamos. Una muy sencilla. La cosa más exótica del Jueves Santo es que el sacerdote se despoja de sus vestiduras, se amarra una toalla a la cintura y lava las patitas de 12. A ver, ¿qué dice Jesús? Ustedes me dicen maestro y señor, eso es lo que yo soy. Vean bien lo que voy a hacer. Lean bien el Evangelio de Juan. Dice, despojándose de sus vestiduras. ¿Qué entienden? Está encuerado. Por eso, ¿qué va a hacer? Se ciñó una toalla y se la puso. Es tan repugnante el acto. Jesús se disfraza de esclavo, que le dice San Pedro, jamás me lavarás a mí los pies. Pues no tienes parte. No, la cabeza y todo. Pedro, no se hace exagerado. O sea, lo que a mí me interesa es el despojamiento de los vestidos de Jesús. ¿Qué significa? Esclavitud. Él va a recibir en la cruz, maldito aquel que pende del madero, todos los pecados, de todos los tiempos, como dice Blas Pascal, hasta el último día en el que se acaben estos tiempos. Por lo tanto, el acto de Jesús es un acto fortísimo. Y nosotros que no somos capaces ni siquiera de desprendernos de lo que nos sobra, ya no digo que algo más, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el sentido de la Pascua? Ustedes me dicen maestro, ustedes me dicen señor, eso es lo que soy, aprendan lo que voy a hacer. Y entonces vienen los 3 mandamientos. ¿Cuáles son? En primer lugar, habrán oído que se dijo a los antiguos, amarás a tu prójimo. Eso es para los hijos de Moy. Ustedes no. Y entonces, ¿cómo? Como yo los he amado. Hay una diferencia cualitativa. Yo no soy el modelo para amar al otro. El modelo es Cristo. Ya lo entendimos al negocio. Eso lo aprendemos el jueves. Y no es suficiente el Santo Padre, con toda la carrera pastoral que trae. Y imagínense que le lavó la pata a unas viejas que no eran ni católicas. Pero serán hijas de Dios, ¿no? Por lo menos. Y entonces, qué interesante es que el Señor nos diga que no hagamos acepción de personas. Hace salir el sol, lo mismo que justos que pecadores, llueve igual. Aprendan ustedes a ser perfectos como su Padre Celestial es perfecto, ¿verdad? Entonces, lo que tenemos que aprender es realmente, yo lo llamaría, hacernos cada vez más consonantes con Cristo. Y entonces, no solamente establece el sacerdocio, cuando Jesús sea clavado en la cruz, será el modelo sacerdotal absoluto. Cuando Jesús es entregado en la Sacratísima Eucaristía, no se les olvide, ojalá que a mi colega no se les olvide, que antes de lavarse las manos tiene que decir lo que verdaderamente te estamos ofreciendo. Y si no, tú lo haces. ¿Por qué? Porque eso es lo que tenemos que hacer. Catequesis del misterio pascual
Catequesis de los sacramentos. Los sacramentos, el bautismo, fíjense bien, no se da más que una sola vez. Oiga, padre, yo no me acuerdo si bauticé al chiquillo o no. Y entonces el sacerdote tiene que hacer una fórmula especial y decir, por si fueris, o sea, por si no, porque el sacramento del bautismo no se da dos veces, se da una sola vez. Hay un dicho que yo no sé si es vacilado o en realidad, que un señor obispo a la consagración llega la nana, la primera de todas, a su lado de su hijo, arzobispo, ¿verdad? Y le dice, hijo, yo sabía que te iba a hacer algo grande, por eso lo bauticé con agua de colonias. O sea que no había sido bautizado. Si no es con caldo, es con agua común y corriente. Por lo tanto, alcohol no vale. Hubo que poder al señor obispo bautizarlo, confirmar. Todo va para atrás, había sido un acto negativo. Por eso, precisamente, nosotros somos los que tenemos que recapitular y decirle, Señor, yo quiero aquel compromiso que mis papás hicieron por mí, que yo no me di cuenta, pero que yo sí quiero. Esos 40 días, esa debe de ser la oración. Quiero recuperar mi bautismo. Y si pudieras hacer, 43 años, hice la primera comunión a los 7. El padre no me hizo la primera comunión. Cuando yo doy la primera comunión, cosa que no está establecida, pero hay que establecer, lo primero es al chiquillo bautizado, le recuerdo, el señor cura que te bautizó te dijo que un día te presentarías a la asamblea. Una señora que se acusó de haber levantado calumnia, hizo migajitas en una hoja, subieron al ese, las tira al viento y le dice, recójalas y esa es la penitencia. No, pues no es posible, padre, tampoco es posible recoger todo lo que usted dijo, ¿verdad? Por eso la calumnia entra dentro de las formas de la mentira. Y la difamación, aunque estés diciendo la verdad del otro, ¿quién te está diciendo? No, es que ahora es trabajadora social, padre. Ah, padre. Ya habrás sido cliente tú, ¿verdad? Amén. La virtud de la penitencia y su práctica son siempre elementos necesarios para la preparación pascual. Virtud de la penitencia y práctica. La práctica externa de la penitencia, tanto de los individuos como de la comunidad, debe de ser el resultado de la conversión del corazón. Esta palabra siempre me ha molestado, porque la palabra metanoia no es conversión, es cambiarse la manera de pensar. ¿Qué es lo que le dice Jesús a Pedro? Tú piensas como los hombres, tú no piensas como Dios. Los cristianos tenemos que pensar como Dios. Si pensamos como los demás hombres, entonces ¿para qué te hiciste cristiano? O sea, aquí está la parte más importante de la manera de pensar en la mente. Y entonces dice, esta práctica debe de acomodarse a las circunstancias y exigencias de nuestro tiempo. Fíjense bien, nosotros necesitamos revisar cómo nos distraemos, cómo trabajamos, cómo elaboramos el dinero. Doña Concha, mi fundadora, decía, oye Jesucito, ¿por qué me diste tanto? Para que me lo devuelvas. Y entonces cada uno de nosotros, que independientemente que tiene que ser, dice San Agustín, que el hombre es la providencia de sí mismo, ¿verdad? Cada uno de nosotros tiene que proveer para su ancianidad, cuando tengas una dependencia absoluta. Pero también tenemos que dar un salto en la providencia. Y entonces es como muy interesante esta relación para que también nosotros tengamos los dos sentidos. Las vírgenes prudentes llevaron el aceite. Y entonces, cuando estés chocho y ya nadie te levante ni nada del cabestro, ojalá tengas con que te lo levantes tú solo. Amén. Es lo importante. Y por último, dice el espíritu de penitencia evangélica. Les voy a poner un modelo. El chaparro Zaqueo. ¿Qué hizo el chaparro Zaqueo? No, pues tenía curiosidad por ver a Jesús. Se subió a un sicómoro. Nunca se imaginó, Zaqueo, bájate, vamos a comer juntos. Qué bueno Jesús. Oye Jesús, fíjate que soy ratón. Soy ratero, voy a devolver 4 veces lo robado. Y ándale, si yo fuera regiomontano, era el 50%.
Voy a dar la mitad de mis bienes a los pobres porque soy demasiado rico. ¿Qué le quedó? ¿El 20%? El 20%, hombre. Pero ¿qué le dijo Jesús? Conmigo ha llegado la salvación a tu casa. El despojo de la obra de la iniquidad, el despojo de la mala obra, pues apenas es ponernos en camino recto. Todavía falta la otra parte, en donde, fíjense ustedes, nuestro hermano Felipe de Jesús, el primer mártir mexicano, nuestro último mártir, que yo consideraba que era grandísimo, no, Felipe está en las mismas líneas. ¿Qué sucede? Estoy hablando de Maximiliano Kolbe, igual que del padre, no el padre, era simplemente fraile, Felipe de Jesús, que venía a ordenarse joven a México. Y entonces, si él saca su pasaporte de español, no tenía que pasarle nada. Pero no, él quiere pasar la pasión con el hermano. Entonces, el sentido penitencial está en pagar lo que no debemos. ¿Qué? ¿Jesús está pagando alguna deuda? Sí, la nuestra. Por lo tanto, nosotros le vamos a ayudar a pagar la deuda común. Maximiliano Kolbe, último cuento, era un sacerdote capuchino, tenía una revista muy popular, y entonces lo agarran a la hora de un escape del Stalag, así se llamaban las cárceles de Hitler. Entonces van a hacer un diezmo, o sea, 8, 9, 10, pero entonces eran con inyección. Y al judío le toca al padre Maximiliano el 9, decir 10. Y se pone a llorar el judío y dice, mis hijos, no se preocupe, dice, yo tomo su lugar. No se preocupe, yo tomo su lugar. Ahora sí, el último cuento, y es de Francisco de Asís. Cuando a San Francisco se le ocurrió en una contemplación en donde contempla a Jesús en la cruz, le dice, oye Jesús, ¿y si cambiamos de lugar y yo me voy contigo un rato y tú te vienes para acá? Luego. Pasó 5 años tirado en la cueva con aquellas heridas, ¿verdad? ¿Alguien tiene 5 años para el Señor? Por favor, un aplauso, sino como cuando decían los apóstoles, cuando estaban hablando de San Agustín, dice, y ahora me dijeron 100 veces amén. ¿Les gustó lo dicho? Amén. Amén.